Que me presente yo misma. Bueno, ¿Quién sos? ¿Cómo te definirías? primero soy la mamá de Dante, que es mi hijo que tiene 6 años. Luego soy una militante política social, siempre fui una militante política social. ¿Dónde empezó esa militancia? En la universidad, bueno, en realidad primero cuando era muy chiquita en la secundaria, con las ayudas en un hogar, digamos, una cosa más así, más social. Pero luego en la universidad, en el 2000, en esa época tremenda, empecé a participar en todas las experiencias que nos decíamos independientes, ¿no? Estábamos muy descreídos de los partidos, de la política en general, en la época en la que se vayan todos, sí. Toda esa época. Y entonces participé en varias expresiones universitarias independientes, llamaban ese entonces. Luego hice un camino que muchos militantes, después me encontré con que muchos hicimos, que es que empezamos a volcarnos a la militancia territorial, el clásico apoyo escolar, que muchas veces hacíamos en una época muy difícil para ayudar a los chicos y a los papás también y a las mamás. Y bueno, y un poco de alguna manera soy parte de esa generación que luego, a partir del 2003, empezó a ser convocada por este llamado de Néstor Kirchner a que nos involucremos en la política. ¿Sos afiliada al PJ? No. Ah, sí, me afilié hace poco, pero en realidad me afilié tarde igual, ¿eh? Me afilié tarde. Pero no venís de casa Me afilié tarde. ¿Por qué? Sí, mi papá fue militante. Mi papá, no, por nada, me afilié tarde, digamos, claro. Pero no por nada. Pasaba por otro lado. Pero en mi casa siempre se habló de política. Mi papá fue un militante y de hecho yo nací en Brasil, soy hija de exiliados de alguna manera. Así que en mi casa siempre se habló de política. Exiliados en los 70. Sí, en Brasil nací yo. Mi hermano y yo somos brasileros de origen. Bueno, viste, algo distinto descubrimos, ¿no? Sí. Como siempre. Sí, y volvimos... ¿Eso te marcó? Y sí, ¿no? Yo tengo una historia de vida atravesada por un dolor o de alguna manera por, bueno, sí, ¿no? El desarraigo de mi familia. Yo me crié sin mis abuelas, volví acá cuando tenía 9 años, entré a la escuela pública, allá había hecho hasta 2.º grado y acá entré en 3.er grado y hablaba otro idioma. ¿Y eso te obtura ver que, por caso, el viernes aquí en el regimiento de Palermo, el presidente va a hacer un homenaje a los caídos en la provincia de Formosa, un 5 de octubre, pero allá por los 70, en 1975, bajo democracia, donde la guerrilla termina con la muerte de conscriptos y también algunos guerrilleros pierden efectivamente también la vida. ¿Eso te obtura ver que la Argentina violenta de los 70 fue una Argentina violenta que tuvo en el Estado un peso específico preponderante, condenable, pero también que otros sectores aún en democracia se arrogaban el derecho a la vida o la muerte? Sí, bueno, estamos en otra época, yo no estaba, ¿no? Pero evidentemente una época signada por la violencia, ¿no? También una época, no sé si, una época signada también por la violencia de una acumulación de muchos años, de una sociedad entera que vivía en una proscripción, ¿no? Y yo creo que eso fue generando... Pero el peronismo estaba en el poder, había vuelto, Perón había vuelto. Sí, pero la violencia de la época, que afortunadamente nosotros hoy ya no la tenemos, se explica quizás por un devenir de un proceso social y político y económico de muchos años, que generó eso. Yo no creo en la teoría, yo no adscribo la teoría de los 2 demonios de alguna manera. Yo siempre creo que el Estado, pero para todo, tiene más responsabilidad. Para todo tiene más responsabilidad. Sí, pero eso sin duda alguna. No impide no condenar. Pero condeno cualquier tipo de violencia y estoy muy contenta con que hoy tenemos los mecanismos de consolidación democrática que nos permiten pensar que eso es una trágica historia de nuestro país. Que no se repite. Y que tiene que ser la vara que ordene la democracia. Y en ese sentido, desde ya. Siguiendo con esto que planteas, Luana, ¿ves una continuidad de un espacio de moderación de cara al futuro? Digamos, ¿crees que esta convocatoria de Cristina a Alberto Fernández para que encabece la lista de su espacio es una señal hacia sectores que tal vez habían en algún momento apoyado sus políticas, pero por algún tipo de viraje hacia un extremo o hacia un discurso tal vez más extremo se habían alejado? Hablo de los sectores medios. Los 47 puntos que sacó Alberto Fernández no se explica solamente en el votante duro, núcleo duro kirchnerista, digamos, ¿no? No, claro que no. No, sí, claro. Me parece que la Argentina hoy es más parecida a la del 2003, cuando Néstor Kirchner de alguna manera asumió y en algún punto contó también, después de la herencia, de la crisis, claro, de la que se venía también, de una Argentina que también
todas tenían que poner para salir, ¿no? De alguna Sí. manera. Digo, el campo, la industria, la clase media, los más peronistas, los menos peronistas. Digo, creo que Néstor Kirchner en ese entonces afortunadamente pudo conducir un proceso que pudo contar un poco con lograr conducir eso. Yo creo que Alberto tiene un escenario medio parecido, ¿no? Que es un escenario donde indefectiblemente tiene una primera etapa de urgencia, él lo viene diciendo, esto de la convocatoria a los acuerdos y demás, y me parece que, no sé si llamarla de moderación o no de moderación, me parece que sí hay una convocatoria a hacer algo distinto. De amplitud, tal vez. Sí, Tal vez para no decirlo, sí, tenés eso sin razón. duda. No, nuestro frente político, nuestro espacio, el Sí. frente de todos, es claramente la muestra de eso. Es un espacio que de hecho fue, digamos, se conforma a partir de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera, que es una señal para la política también. Para mí, yo como militante, me parece que la decisión de Cristina fue una señal para mí. Ah, también para vos. Y yo creo que fue una señal para la política, de estar a la altura de las circunstancias cuando hay que hacerlo, correrse cuando hay que hacerlo, tener actos de generosidad. La política a veces es un poco individualista, a veces es un poco mezquina. Hay una ¿Es mucho ego? Hay ego, como en la sociedad, y la política es parte de la sociedad, también debe haberlo en el periodismo, también debe haberlo en la... Está lleno en el periodismo. Está lleno. Y bueno, en la política también, pero bueno, está claro que en la sociedad también, pero tenemos distintos grados de responsabilidad. Probablemente los periodistas y los políticos tengamos más responsabilidad que el odontólogo, el dentista, el médico, pero de una manera es algo que anida en la sociedad. ¿Te imaginas un acuerdo de precios y salarios por 6 meses, por lo menos? Y es lo que de alguna manera viene planteando, me parece que viene planteando algún acuerdo que nos permita recuperar el salario, ¿no? O sea, básicamente lo que hay que hacer es recuperar salario y jubilaciones. Sin eso... Hablaste de salario y jubilaciones, y es la segunda vez. Se te menciona como posible Diputada. titular de ANSES el 10 de diciembre. ¿Hay Soy- algo de eso? No, soy candidata a diputada nacional. ¿Te gustaría? ¿Tenés apetito? ¿Te gusta la dinámica? La seguridad social es mi especialidad y es el tema que yo llevo, sin duda alguna es el tema que me apasiona. Todos los días de mi vida estoy en un Pues, centro ¿no de es jubilados caprichoso hablando del tema. tampoco el rumor creciente en el entorno de... No, el rumor tiene que ver con que, me parece, con que soy la persona en la Cámara de Diputados que estos 4 años ha llevado el tema. Ni más ni menos. Sí, fui miembro informante de la reforma previsional y soy la que lleva los temas dentro de nuestro espacio político, como también lo hace Mirta Tundis en el Frente Renovador y que ahora, como somos el mismo espacio político, somos las 2 diputadas previsionalistas. Pero en ese sentido hay una discusión respecto a qué hacer con el sistema previsional, si es sustentable, si es viable, cómo está, si hay que hacer una reforma integral o no. De hecho, este gobierno se comprometió a hacer una reforma integral que cayó en bolsillo roto, pero que debió haberse discutido este año, digamos, sin ir más lejos, porque se había previsto en 3 años, allá por el Consejo de 2016. Sustentabilidad. Exacto. Eso se reedita y una reforma, sea cual sea, está abierto a realizarse o no. Este gobierno bajó jubilaciones y hizo que menos gente se jubile, ¿no? Vamos a decir lo que pasaron estos 4 años, porque nosotros ahora heredamos, entre comillas, una realidad que es que los jubilados cobran el 20% menos que lo que cobraban hace 4 años, porque la nueva fórmula de movilidad está atada a la inflación de las paritarias, y es decir que, si bien decían que iban a recuperar, sabemos que nunca llegaron a recuperar la inflación, por lo cual hoy los jubilados cobran el 20% menos de lo que O sea, cobraban. eso sería revisable. No, sí, en principio Alberto ya dijo que se comprometió a que va a aumentar las jubilaciones un 20% a los jubilados para recuperar lo que perdieron los 4 años. Fue un anuncio de Alberto Fernández. Sí, sí. Y sin duda alguna me hace acordar a Néstor Kirchner, que hizo 12 aumentos por decreto antes de la ley de movilidad. A Néstor le llevó muchos años, o al gobierno anterior le llevó muchos años poder pensar en las reformas más estructurales, como puede ser una ley de movilidad, por ejemplo. Pensá que hubo 12 aumentos por decreto para llegar de los 150 pesos dólares de norma PLA a una jubilación con mayor poder adquisitivo. Por lo cual hay que siempre pensar en la urgencia y en lo estructural, ¿no? Nosotros vamos a heredar o vamos a entrar o vamos, si los argentinos así lo deciden, vamos a ser los que conducen un país de emergencia, ¿no? Donde la gente acabamos de aprobar la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Emergencia alimentaria, o sea, Conurbano bonaerense tiene, bueno, los indicadores de pobreza 39,8, hay 40% de los pibes, 1 cada 2 pibes, los jubilados cobran 12.900 pesos para vivir, la mayoría, que no les alcanza para nada. Los medicamentos aumentaron muchísimo. El tema sanitario en los adultos mayores, que también Alberto, para mí, ha hecho una propuesta para cualquiera que trabaja o conoce un jubilado o un adulto mayor, es clave, que es la ley para que los medicamentos sean gratuitos para los jubilados y las jubiladas. Que la verdad que eso es algo de alguna manera importante, que es una ley, primero, porque nos va a permitir en el Congreso
lograr la legitimidad de todos los espacios. Eso significaría que mi padre como jubilado no pagaría ninguno de los medicamentos que toma. Exactamente. ¿Pero es cumplible esa propuesta? Macri le pasó que prometió... Pobreza cero. Prometió pobreza Ganancia cero, ganancias, eliminar ganancias. Me acuerdo, las propuestas en la campaña de 2015 eran... Esto parece mucha plata, eso claro. sin duda, Luana, y lo entenderás, y es un presupuesto escaso. ¿Es viable, ¿no? ¿Es viable esa propuesta? Sí, primero pensaba que cuando Macri dijo todo eso, nadie le preguntó cómo lo iban a pagar, sino que todos lo acompañaron y nos fue muy mal. A nosotros le preguntamos muchas veces. Bueno, pero viste que en general no hubo tanta pregunta, como la que le hicieron a Alberto con esta medida. Yo, no sé ustedes, no soy especialista en temas de comunicación tampoco. No, pero tampoco... Yo cubrí la campaña de Scioli, así que... Y no te digo los periodistas en el Congreso Nacional, estoy hablando de la dirigencia política de la cual soy parte también, no para nada. Yo creo que deja una enseñanza eso, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo creo que en algún punto, sí. No, yo creo que tiene que dejarnos una enseñanza, la verdad. No, ahora podemos volver al tema de los medicamentos, pero de alguna manera, Axel creo que lo dijo de una manera que me gustó como lo dijo. Dijo, el marketing te permite ganar, sí, pero no te permite gobernar. Porque vos con marketing y con todas las nuevas tecnologías y el Big Data y todo eso que es un hecho, está acá, nosotros tenemos, ustedes como periodistas, nosotros como... O sea, está... Y te puede permitir ganarse en las elecciones, Brexit, Inglaterra, ¿no? Todo ese... Pero la realidad es que después tenés que gobernar para 44 millones de argentinos y si no estás preparado, si no tenés los acuerdos, si no tenés que... Y la verdad que nos pasa lo que nos pasa ahora, 5 millones de nuevos pobres, 40% de pobreza en la provincia de Buenos Aires. Yo camino, mi campaña es todos los días jubilados, centro jubilado. La gente no puede vivir. Pero de verdad no es una cosa de un eslogan de campaña. Cualquier jubilado, salvo una pequeña elite de jubilados que son los privilegiados, dicen que no pueden vivir, que no pueden comprar los remedios o que tienen que elegir pagar la tarifa, que es lo que a los jubilados los mata más, las tarifas, ni hablar de que el que alquila directamente. Y tienen un problema que es que el PAMI, particularmente, se viene retirando permanentemente y además los medicamentos han aumentado los precios porque el Estado dejó de controlar los precios de los medicamentos. O sea, volvería a un cierto control de precios. Por supuesto, como lo hacíamos. Antes también había control y sin embargo no había, nadie decía, ay, no había una idea de que estábamos controlando, sino había un control que se hacía con la ANMAT, con la Secretaría de Comercio, generabas algún grado de control que así, además el PAMI, al ser el primer comprador de medicamentos del país, si tuviera que comprar 5 millones de medicamentos para 5 millones de personas, como son los afiliados del PAMI, en esta ley que propone Alberto, tenés la capacidad de alguna manera de incidir en los precios del mercado, tenés la capacidad de bajar los costos de los medicamentos, es eficiente, comprás más medicamentos más barato. Bueno, y además, en eso el gobierno ha hecho un buen trabajo porque ha hecho compras conjuntas que han logrado bajar los precios. Eso incluso hay que con precios, reconocérselo. sí, pero sobre base de medicamentos que han aumentado muchísimo más que la inflación. O sea, usted dice, pagan menos, pero como aumentan más... Ahí la industria lo que dice es como tuvimos precios controlados. Claro. Cuando se libera el cepo, cuando se libera y llega Macri al poder, liberaron precios. Y liberaron precios de recomponer rentabilidad que no tuvieron. Y ahora el gobierno estuvo a punto de firmar un acuerdo que hizo retrotraer el aumento post-devaluación, post-paso. Claro. Estuvo a punto de cerrar un acuerdo con una rebaja y reducción del 10% sobre lo que había aumentado y los laboratorios dijeron no, porque entienden que si gana Alberto el día después tienen un control de precios muy exhaustivo y por lo tanto anticipan aumentos. ¿Crees que algo de esto está pasando? Pero los laboratorios ganaron mucha plata igual durante los años anteriores, ¿no? De hecho no había grandes, no sé si no estaban los... ¿no? Ustedes que son periodistas. Sí, bueno, ahí te digo, quejas del sector, quejas del sector y que yo, la verdad que no, o sea que a mí me parece Luana, las quejas eran evidentes, de hecho investigación y desarrollo prácticamente no había inversión, en la Argentina era casi cero de parte de la industria de los laboratorios, no podían girar utilidades al exterior, no podían poner y fijar precios. Tenían control exhaustivo en los productos que vendían. No había forma de tener una ecuación de rentabilidad que le permitiera la expansión. Me parece que ganaron mucha plata. No digo que hayan ganado. Y que no está mal, pero acá la idea... Digo lo que pasó objetivamente. Sí, a mí lo que me parece es que está bien igual, porque además esos laboratorios son los que generan fuentes de trabajo, que es lo único de los cuales nos tenemos que preocupar. Porque hoy lo que tenemos, yo en la provincia de Buenos Aires tengo 12,7% de desocupación. Vengo de Lanús, hoy estudio en Lanús, duplicó la desocupación. Lanús, que siempre fue un polo industrial, ¿no? Productivo históricamente y demás, y duplicó la desocupación. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que volver a reconstruir el trabajo. Y en ese sentido necesitamos que los laboratorios también le vayan bien. Y necesitamos que el Estado sea eficiente en sus compras. Pero hay una cosa que es la responsabilidad que el Estado tiene en cumplir la ley. Y además cumplir un mandato ético, que es que la seguridad social es un derecho.
Es un derecho que está en la Constitución, nosotros estamos adheridos a los tratados internacionales, y una persona que ya no puede hacer uso de su fuerza de trabajo, ¿de qué vive si no es el Estado el que le garantiza sus condiciones de vida? Entonces, hay que volver a recuperar el poder adquisitivo de los jubilados. Hay que seguramente, en una primera instancia, Alberto dijo vamos a devolver el 20%, hay que volver a discutir la movilidad jubilatoria, hay que volver a discutirla, hay que sacar del problema de los jubilados el tema de los medicamentos para que no sea un problema. Y además, no es porque además es una cuestión ética, pero además ese jubilado, esa plata, jubilados no consumen. Lo que tienen lo consumen. Sí. Es decir, no ahorran. que lo que no gastan en el medicamento lo van a gastar en el almacén de la esquina. La discusión respecto al aumento de la edad jubilatoria, en virtud de la mayor expectativa de vida y demás, ¿es viable? ¿Es posible? ¿Prorrateada en el tiempo? ¿Progresiva? Mira, nosotros, si fuera optativo, en alguna instancia optativa donde las personas puedan seguir trabajando, que de hecho se hizo alguna reforma en ese sentido, sí, el macrismo, correcto. Uno puede, de alguna manera, si es optativo, y uno puede pensar. Pero el problema es que si vos lo haces compulsivo... O sea, elevar a 70 por caso. Si vos elevás a 70, obviamente, el tornero que a los 50 años se quiere jubilar y que yo sé cuánto, la verdad que lo matás. Lo matás, porque lo haces esperar, entonces no podés, y además que generas un problema porque además no tenés el recambio, porque nosotros tenemos un país que todavía tiene desocupación, que todavía tiene trabajo no registrado. Es decir que me parece que eso es un problema de alguna manera que está pensando Europa y la seguridad social del mundo, es verdad, porque vos lo que tenés es que el mundo está envejeciendo. Y además lo que tenés es que los medicamentos y el impacto de la tecnología y también los cambios del mundo del trabajo generan que de alguna manera el mundo está preguntándose quién va a financiar la vejez. Pero no es lo mismo Alemania preguntándoselo que nosotros. Entonces, a veces el problema que uno tiene, el problema que tendríamos es de importar recetas de países de pleno empleo, de países de socialdemocracias. Entonces, acá en la Argentina tenemos un problema. El 35% del trabajo no registrado, más o menos. Eso es el eje central, de alguna manera, del desafío que tiene nuestro sistema de seguridad social. Yo no creo que ningún sistema de seguridad social tenga que dejar que 5 millones de personas no puedan jubilarse. ¿Y qué se puede hacer para aumentar el trabajo registrado sin que haya, digamos, empresarios que digan, bueno, no voy a tomar más empleados? ¿Cómo se reactiva ese mercado laboral o cómo se incentiva a los empresarios a que registren a los trabajadores, teniendo en cuenta que un empresario después que no puede echar a un trabajador o que se come un juicio laboral y tiene que cerrar su pyme, tiene esas dudas? Seguro que no, lo que dijo Macri hace 2 días, que bajar las contribuciones patronales. Eso no es la solución. No, por lo menos en nuestra historia lo hizo Cavallo, lo hizo Martínez II, nunca funcionó, y de hecho ya se bajaron las contribuciones patronales con la reforma tributaria, la del 2017, sí, y no se crearon nuevos puestos de trabajo. Está demostrado que bajar contribuciones patronales no construye nuevos puestos de trabajo y te desfinancia la seguridad social. Porque sin contribuciones patronales no tenés plata para pagar al jubilado que está mirando hoy acá y que está preocupado por cobrar a fin de mes, porque la plata esa es la plata del trabajador de hoy y del empleador de hoy, es la que financia la jubilación de mi mamá, claro, que se jubiló con las jubilaciones que ya no existen más de ama de casa. Entonces, ¿y ahora cómo se sale de esa...? Con el consumo. Con consumo. Con un acuerdo, que es lo que viene planteando Alberto, y con el consumo. Una vez el Chivo Rossi en una discusión, no sé si se acuerdan, que dijo era por abajo, sí, que hizo esa analogía con el fútbol. Claro, yo no sé nada de fútbol, pero bueno, pero esa jugada nos la acordamos todos, ¿no? Te guste o no te guste el fútbol, la viste, ¿no? Más o menos como el 9 de diciembre, ¿no? A propósito de estos climas de tiempos que se llevan. La de 2014, sí. Sí. El tema del consumo es un tema, porque los economistas te plantean, bueno, está muy bien, sí, es verdad, pero la plata no es un chicle que se estira, digamos, y si vos aumentás el circulante, corres el riesgo de que termine o en dólar o en precios. Si vos no lo anclas en inversión genuina que te amplíe la capacidad del aparato productivo y te genere genuinamente la mayor cantidad de vasos que la gente te va a ir a consumir si hay más plata, ¿me explico? Sí. Por lo tanto, eso se hace con inversión. Y en general, bueno, hay un temor respecto a qué viene con Alberto, teniendo en cuenta el fracaso del gobierno que dijo que llovían las inversiones y no llovieron y todo lo que ya sabemos. ¿Qué entendés que va a tener que trabajar específicamente Alberto y el próximo gobierno para que eso sea parte de las respuestas que encuentre en la economía? Bueno, yo no soy vocera económica, ni del espacio, ni del gobierno, digamos. O sea que por empezar te puedo dar una opinión o te puedo decir el aporte que nosotros pensamos desde la seguridad social.
Porque sí, esa es mi especialidad. No soy vocera, esa tendrá que ser la responsabilidad del equipo. ¿De quién? No sabemos de quién, la verdad que no sabemos de quién. Bueno, pero del equipo, porque no sabemos quién va a ser, pero obviamente Alberto está rodeado de un equipo económico que vienen pensando esto y seguramente habrán estado alguno acá. ¿Imaginás los que habitualmente aparecen o un tapado? Yo te digo la verdad, no tengo idea. Está bien. No tengo ni idea, tampoco... ¿Crees que el que suena? ¿Viste que lo dijo el Eso es propio Néstor Santiago Kirchner. Cafiero? Eso es una frase de Néstor. Ah, decía esa la Néstor. sacaron de Era de claro. Néstor, el que El suena, suena. el que suena sonó. El que suena sonó era. Claro. El que suena no es. A Claro, el que Santiago suena Cafiero no le es. preguntaron, ¿vas a ser el jefe de gabinete? Y dijo, el que suena en ese Sí. espacio. Bueno, Sí. pero se equivocó, dijo el que suena, sonó, debía haber dicho entonces. Sí, Bueno, no sí. sé. Esa, creo que es de Néstor esa frase. Sí, puede ser. Creo que es de Lo que Néstor. está claro es que alguien le decía a Néstor, va a ser tal, y seguro no era. Sí. ¿Vos crees que con Alberto puede ser lo mismo o no? No tengo idea quién va a ser. Eh, Te digo la verdad. Hay mucho misterio sobre el gabinete de Axel Kicillof. De vuelta, ¿va a ser un gabinete con intendentes? ¿Imaginás? Se lo tendrás que preguntar a Axel Kicillof. Yo voy a ser diputada. Al ser diputada, te pregunto por lo que está ahí. ¿Reforma del Código Penal tal cual se presentó? ¿Se va a reactivar o queda archivado? No, no sé. La de Borinsky. La de No. Borinsky, sí. No sabría decirte. No. La verdad que yo no llevé ese tema en el Congreso y la verdad que teníamos que volver a verlo. Discusión por la ley de despenalización del aborto. ¿La imaginás de vuelta o no? Me parece que es una discusión que está instalada en la sociedad, que en Sí. algún momento se va a volver a discutir de alguna manera, la despenalización, hay distintos niveles, me parece que se va a discutir, me parece que es un dato de la realidad que está instalado en la sociedad, es una demanda social y demás. No te podría decir si va a salir o no va a salir, porque ya lo Está hicimos bien. una vez y no salió. ¿Baja de edad de imputabilidad sería parte de una política de seguridad o en ningún caso, digamos? En ningún caso. En ningún caso. En ningún caso. ¿Despenalización de marihuana? ¿Consumo de marihuana? No es una discusión que tenemos. La verdad que estamos concentrados para nada. Estamos concentrados en el hambre. Porque la verdad que hay agendas que pueden ser como lindos debates para en algún momento en Argentina. Pero Es tan dramática la, verdad, situación como vos planteaste en el inicio de la charla que era parecido a 2003. Sí. ¿Vos crees que es comparable con esa situación con la que dejó de la Rúa, con la que heredó, digamos, Duhalde primero y después Néstor Kirchner? Me refiero Mirá, a lo los económico-social, digamos, no Sí. hubo un estallido, bueno, no sé, no hay madera, pero... tenemos la asignación universal por hijo, eso es una Por eso, gloria. por eso eso. es una gloria. No, me parece que eso es un factor. La verdad que en algún punto que tengamos asignación universal por hijo, afortunadamente explica, me parece, por qué los pibes todavía están adentro de la escuela, por qué el hambre en realidad... Vos estuviste en el Progresar, ¿no? en el plan Fines. En el plan que Fines. también articulaba con el Progresar. Claro. Porque en el Ministerio de Educación, bueno, el plan Fines, lo que son los planes, digo, eso es una cosa triste, que la Argentina en el 2015, con todo lo que faltaba por hacer, o todo lo que hicimos mal, si querés, Sí. o todo lo que faltó, o todo lo que hiciste mal, todo, digamos, se hacían una cantidad de cosas o teníamos un nivel de discusión que hoy se ha degradado, ¿no? Vos tenías, de alguna manera, el sistema científico-tecnológico discutiendo satélites, tenías al sistema educativo o tenías las universidades del conurbano discutiendo abrimos una sede nueva en el conurbano o abrimos un centro regional universitario en el interior de la provincia de Buenos Aires. Poníamos becas para ingenieros en petróleo, digo las discusiones que teníamos, sí. ¿no? En la Argentina. Impuestos a las ganancias. Discutíamos impuestos a las ganancias, sí, no. Hay que ser solidario. No. Bueno, teníamos esas discusiones. Y hoy en el Congreso votamos hambre. Y sí, y yo creo que eso que vos me preguntás, si yo pienso en los adultos mayores, yo creo que sí el problema es el hambre, ¿eh? Y te lo digo de que yo, además como este Congreso estuvo cerrado prácticamente durante 4 años, yo me encargué de caminar mucho por la provincia de Buenos Aires y la verdad que he visto cómo se degradó. Al principio, por ejemplo, viajaba al interior y en el interior siempre hay un colchoncito, impacta menos la crisis siempre que en el conurbano. Y sin embargo, las últimas recorridas que hice en el interior, la gente te dice, no puedo comprar los remedios. Y para un adulto mayor no poderse comprar los remedios es trágico, es trágico. Porque implica que no está comiendo bien, porque va a tratar de comprarse el remedio y va a tomarse un tecito a la noche. Y esto no es un relato mío, es un relato de la gente en primera persona. No es nada lo último. Cuando Alberto le pide a las organizaciones sociales que salga de la calle, las organizaciones sociales dicen nosotros tenemos nuestra propia dinámica. Y cuando le pide a los pilotos no hagan el paro el fin de semana, los pilotos dicen no solo lo vamos a hacer si no hay 22% de aumento, sino que podemos profundizar las medidas de protesta. ¿Lo están midiendo, entendés vos? Porque No. los sectores que allí están anclados son básicamente peronistas o que tributan a la transversalidad del kirchnerismo y que construyeron poder o que imaginan en Alberto un amigo, un aliado, no un adversario o un enemigo, ¿me explico? Sí, absolutamente. Yo estoy convencida que Alberto va a poder articular todos esos sectores.
lo va a poder hacer y además porque tiene distintos espacios políticos que lo vamos a acompañar. O sea, nosotros somos un armado plural y amplio y estamos todos decididos a sostener la política del gobierno que viene. O sea, y ¿podrías Alberto alguna ley que eventualmente no te convenza en lo personal, pero que lo colectivo defina que es importante? Como habitualmente ocurre con los gobiernos de coalición, digamos. Puede suceder, por supuesto. Obviamente que jamás algo que afecte a los jubilados, porque ese sería como mi límite, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir es, nosotros los que nos juntamos con nuestras diferencias para armar este espacio, tenemos acuerdos generales. Sobre estos acuerdos generales vamos a avanzar. Y eso no significa que no tengamos discusiones. Por eso es que yo voy a ser diputada de una época hermosa, porque obviamente vamos a tener mucha discusión en el Congreso, pues somos una conjunción de muchos espacios y que no le tenemos ningún miedo a la discusión. La última, hablaste de límite. Teniendo en cuenta la experiencia que vivió el kirchnerismo, ¿en tema corrupción van a ser más implacables? Tal vez van a sobreactuar en algunos casos y van a poner a disposición de la justicia cuando haya sospechas inmediatamente para evitar justamente que un proyecto político como ocurrió en 2015 termine siendo criticado por la sociedad. Teniendo en cuenta esa experiencia, ¿va a haber una revisión respecto a eso, crees? Bueno, mira, nuestros equipos técnicos... Más allá después de la discusión de, bueno, esto es persecución, esto no... No, esto después sí, tenemos el problema que la justicia, o sea, dos cosas. Primero tenemos un problema que es la justicia, porque todo esto termina en una investigación judicial y hoy la justicia no le da garantía a nadie. A nadie, ni un partido, ni el otro. Ni al inocente ni al culpable. Sí, y seas de partido de acá, partido de allá. Hoy la justicia se ha demostrado que es sucia, que hay una cooperativa de negocios o para hacer política, no se sabe, nadie sabe bien, no lo sé yo, menos lo debe saber el ciudadano que por ahí está mirando, pero la realidad es que hoy a nadie nos da certeza de que la justicia puede darnos algo de verdad, ¿no? Eso es un problema. Sí. Eso es de lo que es la parte judicial. Con respecto a nosotros dentro de nuestros equipos de campaña armamos una comisión que es de transparencia y gestión y sin duda alguna que es un eje para nosotros, porque para nosotros, yo vivo, para nuestra generación, nosotros nos dedicamos a la política como mandato de Néstor Kirchner para dar, no para llevarnos nada. Claro. La realidad es que somos una generación que pensamos la política más como sacrificio, si se quiere. No para victimizarse, pero lo pensamos más como sacrificio y como vocación. De los que se la llevaron obturan ver lo otro. Tal vez como la justicia. Tal vez no toda la justicia sea una... Más bien yo diría, la mayoría de la justicia no lo es. Quizás algún órgano putrefacto y algunos jueces putrefactos sí expliquen eso que vos marcás, ¿no es cierto? Totalmente. Gracias, Luana. No, de nada. Enorme placer, ¿eh? Hasta la próxima.